El Señor los bendiga, mis hermanos. Sean bendecidas sus vidas, sean bendecidos sus negocios, sean bendecidos sus hijos, y que la paz del Señor esté sobre sus vidas y el gozo de la salvación permanezca en cada uno de ustedes. Hoy continuamos con el tema, la cuarta parte del tema acerca de la inmadurez. Es muy diferente a la rebelión, y hemos estado mirando algunos aspectos en que realmente sí difiere mucho lo que es la rebelión. Y anteriormente estábamos viendo a Caín, estábamos viendo a Judas, ¿sí? Aquellos hombres que se muestran con respecto a la rebelión, a Caín, a Balaam. Estuvimos viendo a Balaam, y también vimos lo que fue la rebelión de Coré. También habíamos hablado de que habían otras personas que se habían levantado en rebelión, y más aún el pueblo de Israel. La palabra de Dios nos muestra en Nehemías, ¿sí? En Nehemías nos muestra cómo el pueblo de Israel se rebeló, y ellos están orando. Ellos oran por el pecado de Israel, por el pecado de su pueblo, y dice la palabra de Dios, dice acerca de lo que tú les diste, Señor, y dice: y tomaron ciudades fortificadas y tierras fértiles, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron, y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de tus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de sus tribulaciones clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvase de mano de sus enemigos. Entonces, conforme a esta palabra, oremos, mis hermanos. Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey. Gracias, Señor, porque tú enviaste, Señor, bendito Dios, un libertador, Señor, para sacarnos de la rebelión, Padre Santo, Señor, que teníamos contra ti, Rey. Sin pueblo, sin promesas, sin ley, sin esperanza, Señor. Señor, gracias por Cristo Jesús, el libertador de los hombres, Señor, que enviaste, Señor, y aún para perdonar nuestra rebelión, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor. Y aún, Rey Santo, Señor, gracias por tu Santo Espíritu, Rey, porque tu Santo Espíritu, Señor, nos enseña y nos va dando esa madurez, Rey Santo, Señor, a través de la enseñanza, Señor, de tu palabra, Señor. De aquellas cosas que vemos, Rey Santo, Señor, nos van madurando, Señor. Vamos aprendiendo, Señor, y de la forma, Señor, bendito Rey, Señor, que aún nos instruyes, Rey, podemos, Señor, bendito Dios, caminar hacia adelante, Señor, a esa madurez, Señor, a ser guiados por el Santo Espíritu de Dios, porque tu palabra misma lo dice, Señor, que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son hijos de Dios. Te pedimos, Rey Santo, que traigas la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, que traigas la iluminación de nuestra mente, Señor, en aquellas cosas, Señor, que aún no creemos, Rey Santo, Señor, para que
el evangelio de la salvación, para que la doctrina de Cristo, para que tu palabra, Señor bendito Dios, halle cabida en nuestros corazones y caminemos conforme, Señor, a lo que tú quieres que caminemos, Rey Santo, Señor, hacia el varón perfecto, Señor, hacia la estatura y la medida de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Que tu Santo Espíritu obre modelando a Cristo en nuestras vidas, Rey. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, mis hermanos, aquí en Números en Nehemías 9, el versículo 26 dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Esto es muy tremendo, hermanos, porque aún en este momento el Señor sigue enviando profetas y sigue hablando, pero mucho pueblo de Dios no cree a sus profetas. Y en Segunda de Crónicas, la palabra de Dios nos dice, Segunda de Crónicas 20:20, dice que creamos a sus profetas y que así seremos prosperados. Entonces, hermanos, igualmente debemos de decirle al Señor y tener ese discernimiento acerca de esa palabra profética. Pero aquí nos dice la palabra que mataron a sus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Esa es la revelación contra el Señor, contra su ley, contra todo lo que el Señor quería, contra su palabra, porque envió sus profetas para darles palabra. Señor, te damos gracias porque esa palabra está escrita también para nosotros, Rey. Y hermanos, podemos ver también igualmente en 1 de Juan capítulo 3, acerca de Caín, lo que estábamos hablando anteriormente de Caín, de cómo se había revelado. Y recuerda que leíamos en Génesis capítulo 4, en la Biblia textual leíamos acerca de cómo Caín menospreció la ofrenda y que el Señor le daba tiempo todavía para que ofreciera una ofrenda digna, y prefirió más bien hacer ese sacrificio de su hermano. Y dice aquí en 1 de Juan capítulo 3, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y en ese diálogo que el Señor hace con Caín, le dice a Caín, hermanos, que es bien tremendo, porque el Señor le está diciendo a Caín que todavía tiene tiempo, le dice. Sí, mis hermanos, y en Génesis capítulo 4, versículo 5 dice: pero no aceptó a Caín y a su ofrenda, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué estás abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Ese era el diálogo que el Señor le hacía a Caín, y por eso es que dice que Caín era del maligno, ¿sí? Porque sus obras eran malas, y se negó a hacer ese cambio de ofrenda. Ese cambio de ofrenda por la ofrenda que el Señor había determinado desde el Edén, allí cuando a sus padres, cuando pecaron, el Señor los hizo un sacrificio, un derramamiento de sangre, y que cubrió a Caín
a Adán y a Eva, los cubrió con pieles. Ya estaba la enseñanza del sacrificio, ya estaba la enseñanza del derramamiento de sangre, pero él prefirió derramar la sangre de su hermano. Y dice aquí en el versículo 15 de Primera de Juan capítulo 3, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que aún también, hermano, está la oportunidad de hacer las paces con tu hermano, de pedir perdón y de perdonar. Porque así como a Caín le dieron la oportunidad de presentar la ofrenda que correctamente, porque en el versículo 7 dice: si ofrendares correctamente, ¿no serías acepto? Es aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote y tú puedes beneficiarte de ella. Asimismo, mis hermanos, esta rebelión que hizo Caín, hermano, nosotros podemos caminar en esa misma rebelión, hermano. Obviamente somos hijos de Dios y estas cosas son de la naturaleza caída y tienen que ser ministradas, ser quitadas de nuestra vida, mi hermano y mi hermana. Dice en el versículo 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que es necesario acomodar estas situaciones de aborrecer a nuestro hermano. Es necesario cambiar, óyelo bien, es necesario cambiar ese pensamiento en el cual tú no quieres perdonar a tu hermano, en el cual no quieres perdonar ni ir a pedir perdón tampoco. Y esto tiene que ver mucho es con el orgullo que hay en nosotros. Y déjame decirte que Satanás cayó por el mismo orgullo en su corazón. Entonces, importantísimo, mi hermano, que nosotros tengamos en cuenta que la rebelión tiene que ver mucho con aquellas cosas que salen de nuestro corazón. Y en Números capítulo 20 nos muestra el Señor sobre aún la rebelión que puede causar, hermanos, y eso debemos de tener mucho cuidado con la rebelión, y más un pueblo que se rebela contra, por ejemplo, lo que fue el pueblo de Israel, que se rebeló contra Dios y contra Moisés. Dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Cades es Kadosh y es santidad, santo. Y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntó contra Moisés y Aarón. Óigalo bien. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Yahvé a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Yahvé apareció sobre ellos. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Óigalo bien lo que dice: habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua,
y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahvé, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebieron la congregación y sus bestias. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Moisés? Que le hablara a la peña. Esto fue lo que el Señor le mandó. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará agua y sacarás agua de la peña. Él no lo hizo así. Él alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y vivieron la congregación y sus bestias. Pero aún Moisés le dijo: oíd, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? En el versículo 12 de Números, capítulo 20, entonces dice así: y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces el Señor está diciendo aquí: aún ellos también desobedecieron. La congregación fue rebelde, pero Moisés desobedeció también. Y como padre sobre hijo, aunque como padre sobre hijo necesita una disciplina. Dice que el padre al hijo que ama lo disciplina. Y entonces Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí. En la primera vez golpearon la peña y salió agua. Esta vez el Señor les decía: habladle. O sea, como decir la ley y la gracia. La gracia es todo por fe. Y dice: por cuanto no creíste en mí. O sea que el Señor quería aún a Moisés llevarlo también a la gracia. Pero Moisés no creyó en el Señor. Él siguió el mismo ritual que la primera vez, cuando el Señor le dijo que golpeara a la piedra, a la roca, a la peña, a Cristo Jesús. Cristo Jesús es solamente una vez que fue golpeado, ¿sí? Una sola vez que fue maltratado, una sola vez que fue crucificado. Cristo Jesús no fue 2 veces maltratado. La segunda venida, que está muy pronta, del Señor, no tiene nada que ver con respecto al pecado ni a la cruz, sino en la manifestación en gloria y hacer el juicio a las naciones. Entonces Moisés representa claramente lo que es el ministerio de la ley, el ministerio de condenación, el ministerio, hermano, porque en Corintios la palabra de Dios nos habla que el ministerio de Moisés es el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque esa es la ley. La ley condena. La ley es la que causa la muerte, ¿sí? Porque se manifiesta el pecado. Si no hubiera ley, no se manifestaría el pecado, no hubiese muerte. Pero como hay ley y fue dada a Moisés, entonces se manifiesta la muerte y aún la condenación. Entonces el Señor estaba diciéndole a Moisés: te llevaré más adelante a la gracia para que crea el pueblo, para que camine en fe el pueblo. Porque el Señor aún dice: a ellos no les aprovechó, porque oyeron la palabra, pero no fue acompañada de fe. Entonces dice aquí, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel.
Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y entonces Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo rebeldes. Pero ellos también no hicieron, Moisés también no hizo caso, y Aarón, porque a los dos los llamó y a los dos les habló, y los dos estaban delante de la congregación. Entonces, hermanos, esto es muy tremendo, porque dice en el versículo 13, estas son las aguas de la rencilla, óigalo bien, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahvé, y él se santificó en ellos. O sea, él mismo, ¿sí? Por eso se habla de Meribá, o sea, en las aguas de la rencilla. Y dice que el Señor Yahvé, ¿sí?, se manifestó, se santificó en ellos. O sea, no les hizo daño, les hizo el bien, a pesar de su rebelión. Este es el Señor Jesús. Este es el Señor nuestro Dios, que se manifiesta en misericordia, se manifiesta en verdad, mis hermanos. Entonces, esto tiene que ver con la rebelión, pero si nosotros vamos hacia la inmadurez, la inmadurez es por una falta de enseñanza. Y en esa falta de enseñanza, pues cuando uno va aprendiendo, ¿sí?, se va instruyendo, es cuando uno puede, hermano, empezar a dejar situaciones en la vida de uno. Y mira, hermanos, que esto muchas veces tiene que ver con la fe, ¿sí? Y tenemos errores en la fe. En 1 Corintios nos habla cuando somos inmaduros. El apóstol Pablo dice que cuando él era niño, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, ¿sí? Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo que el Señor nos decía allá en Primera de Juan, dice 15, capítulo 3, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, aquí en Corintios, 1 Corintios 13, 11 nos está diciendo que cuando nosotros éramos niños, o sea, tenemos que entender que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos niños espirituales, y por lo general, pues manifestamos es el hombre carnal, ¿sí? Pero es necesario que nosotros empecemos a tomar la cruz y empezar a ese hombre carnal, ese hombre viejo, empezarlo a llevar a la cruz. Empezar a crucificar todas aquellas cosas que no le agradan al Señor. Entonces dice que cuando era niño, hablaba como niño y pensaba como niño y jugaba como niño. Entonces estas son actitudes de un niño. Entonces en nosotros, cuando nacemos de nuevo, pues lo primero que manifestamos es un hombre carnal. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ha sido vivificado. Tenemos esa relación nuevamente con el Señor. Nuestros pecados han sido perdonados. Se manifiesta el gozo de la salvación. El peso del pecado ha sido quitado de nosotros y nos dan paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces queremos agradar a Dios, pero como está el hombre viejo, o sea, la naturaleza antigua en la cual andábamos anteriormente, entonces digámosle que todavía mentimos, o todavía hacemos división, todavía hacemos discordia, todavía hacemos pleito, todavía hacemos ira. Lo que nos habla Gálatas capítulo 5, ¿sí?, acerca del hombre carnal, ¿sí? En Gálatas nos habla sobre la idolatría, ¿sí?, la inmoralidad sexual, las impurezas, las pasiones sensuales, la hechicería.
las hostilidades, las peleas, los celos, los arrebatos de furia. ¿Sí? Todo esto, ¿sí?, es el hombre viejo. Todo esto es las obras de la carne. Pero en la medida que nosotros vamos creciendo, como lo dice el apóstol Pablo, dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces ahí, esta es una inmadurez, entonces ahora vengo a la madurez. Entonces tiene que ver mucho con la fe, hermano, de que nosotros no nos podemos quedar. Mire, una cosa es que el Señor nos dice a nosotros que seamos como niños, ¿sí?, en la manera de pensar, que seamos como niños, ¿sí?, en nuestra forma de proceder, ¿sí? O sea, con un corazón limpio, con un pensamiento donde no hay ira, donde no hay estas cosas de la malicia, ¿sí? El Señor nos habla de que seamos como niños, y Él muestra a un niño y dice que nosotros debemos de ser como esos niños, que hay una limpieza de corazón, ¿sí?, que no hay pensamientos de laxivia ni nada de esas cosas, y que nosotros, si no somos como los niños, entonces no entraremos al reino de los cielos. Es muy diferente a una actitud como niño. Es muy diferente a un niño, o sea, a una inmadurez. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, una cosa es que seamos como niños, que el Señor nos dice, y otra cosa es ser niño en la forma de pensar y en la forma de actuar, o sea, en una inmadurez. Son dos cosas diferentes. Entonces nosotros en la medida en que nosotros vamos caminando con el Señor va manifestando lo que somos y nos va dando los dones espirituales. Y el apóstol Pedro nos dice a nosotros que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, para eso necesitamos una madurez. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos está hablando muy claramente de que había una actitud como niño, ¿sí?, un niño espiritual, pero necesitamos crecer y llegar a ser maduros, llegar a ser hombres, llegar a la estatura de ese varón perfecto. Entonces muchas veces tenemos ese error de fe, creyendo que nosotros debemos de ser como un niño en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, de pensar, de jugar. No, hermanos, no. El Señor nos habla es de un corazón puro, como los niños, de una forma de pensar como los niños. Los niños usted lo puede castigar, usted lo puede, y al ratico él está vuelto allí y hablando con el papá o hablando con la mamá, y sin ninguna situación en su corazón que albergue porque lo castigaron o porque lo disciplinaron, en fin. Entonces es importante que nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Y hermanos, es muy importante que aquí en Gálatas nos habla acerca de esas obras carnales, y entonces en estas obras carnales también se manifiesta algo que tiene que ver con una inmadurez y tiene que ver con esta parte de la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, las ambiciones egoístas, la discordia, las divisiones y la envidia. Estas áreas, hermano, hacen que producir es división en la grey, división en la iglesia, hermanos. Estos celos, y una de las cosas, hermano, que el Señor muestra de las divisiones y la discordia, muestra el partidismo, ¿sí? El partidismo es donde yo, hermano, voy a hacerme más hacia una persona que me gusta más cómo predica, y voy tomando un partido sobre esa persona. Me gustan sus ideas, me gusta todo esto, y entonces si no está este predicador, entonces no. Y entonces hasta puedo formar divisiones, ¿sí? Y esto es una obra de la carne, ¿sí?
Esto lo debemos de tener en cuenta porque son como se va volviendo uno sectario en lo que la persona habla, ¿sí? Por eso nosotros en las predicaciones colocamos también a nuestras hermanas, o sea, les damos esa oportunidad a nuestras hermanas para que compartan también la palabra, ¿sí? Y que no menospreciemos, aún porque digámosle, tiene problemas, errores de pronunciación, tiene problemas de nervios en la grabación, hermano. Son cosas que vamos a ir siendo, nos vamos a ir profesionalizando, por decirlo así, ¿sí? También yo estuve en esas situaciones cuando mi pastor me colocaba a mí en la radio. Pues la primera vez fue muy tremendo porque me mandó solo, fue con un hermano en Cristo, yo era el que iba a dar el tema, me mandó solo, yo no sabía cómo era eso y hermano, eso estuve hablando, coloqué esa palabra sí, yo no sé cuántas miles de veces dije sí y cuando llegué donde el pastor me dijo a mí que ya había hablado mucho sí, que toda la predicación era sí, sí, sí. Entonces, todo esto nosotros vamos aprendiendo. Entonces, no podemos menospreciar una palabra que el Señor le da a un hermano o una hermana y que, digámosle, que pueda tener nervios o que pueda, en fin, cualquier cosa de ellas, hermano, pero es el Señor que nos va ayudando y nos va perfeccionando. Entonces no podemos ser partidistas, ¿sí? Que yo solamente oigo a una persona o oigo a la otra, pero y menospreciar la palabra. En esto del partidismo y todo ello, en la carta que el apóstol Juan escribe a Gallo, ¿sí? Al anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad, el apóstol Juan está hablándoles acerca de Diotrefes. Diotrefes quiere decir, y esto es muy tremendo porque me llamó la atención mucho, acariciado por Zeus. O sea que este varón tenía o sea, por el nombre, ¿no? Obviamente, digo yo, por el nombre dice que a él lo acariciaba Zeus, o sea, un demonio. Y el apóstol Juan dice sobre la actitud de Diotrefes, y era divisionista, era partidista. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra vosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos les prohíbe, ¿sí? Y los expulsa de la iglesia. Está en la iglesia, hermanos. O sea, es un varón, hermano, que todavía no ha entendido el evangelio de Dios, y por eso, como dice en Gálatas, hermanos, bien tremendo, porque en Gálatas habla sobre las obras de la carne, ¿sí? Y esas obras de la carne, pues dice sobre la inmoralidad sexual, las impurezas, las pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, ¿sí? Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Primeramente, repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, hermano, si esta es la condición, como lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Primeramente, repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, si esta es parte de mi inmadurez, que más bien este Diotrefes parece más es un rebelde
que tener una inmadurez, pero yo quería hablarles acerca de Diotrefes, es el partidismo y la división, ¿sí? Pero es el partidismo tiene que ver cuando yo en mis primeros pasos voy prefiriendo mejor que predique una persona que predique la otra, ¿sí? Y yo puedo empezar a hacer división también, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo empezar a decir, no, a mí no me gusta que predique este, a mí me gusta más que predique el otro, ¿sí? Y yo por eso vengo a tal hora cuando predica tal pastor, ¿sí? Y vengo tales días porque yo ya sé hasta la programación. Entonces esto tiene que ver con una inmadurez, pero llevándolo cada vez más hacia esta inmadurez puede crecer, hermano, y no se detiene, porque es enseñar acerca de mis errores, ¿sí? Me enseñan para mejorar, ¿sí? Estas cosas me enseñan para yo mejorar, pero si en vez de mejorar estoy colocando las cosas ya de un color más fuerte, entonces se va volviendo es como una rebelión, para que lo podamos entender. Entonces, en 2 Corintios capítulo 12 nos dice a nosotros, en el versículo 20, nos dice, pues me temo que cuando llegué no os hallé tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Esto está hablándoles al apóstol, el apóstol Pablo les está hablando la segunda carta a los Corintios, hermanos. O sea que los Corintios tuvieron una primera carta y dicen que hubieron 3 cartas, hermanos. Una se perdió. Pero en esta primera carta y en esta segunda carta nosotros estamos viendo, hermanos, cuánto el apóstol Pablo le está hablando, porque si nosotros miramos en 1 Corintios capítulo 1, dice que él sabe que por lo de Cloé conoce que hay una división en Corintios, y dice que una división tal que dice, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, ¿sí? Porque fueron bautizados por ellos. Entonces, y hay divisiones. Entonces, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, hermanos. ¿Sabe por qué le doy gracias a Dios por esta iglesia? Porque por esa iglesia nosotros podemos aprender de las normativas, de lo que es la iglesia, de lo que es los dones espirituales, de lo que es el fluir de la profecía, de lo que es el hablar en lenguas. Nosotros tenemos normativa para fluir en la iglesia, pero todo esto por medio de los corintios y todo lo que pasaba en esta iglesia, que era como un poco carnal, hermanos, una iglesia poco carnal, una iglesia inmadura, ¿sí? Porque el apóstol Pablo les dice, yo vine a darles vianda, pero no pude darles vianda. Viendo la carnalidad de ustedes, viendo la inmadurez de ustedes, me toca darles leche. Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta, entonces también en la madurez, pues se da alimento sólido, pero en la inmadurez, pues hay que darles leche. Y entonces lo veíamos en Hebreos capítulo 5 y capítulo 6, hablábamos de que esa inmadurez y aún posiblemente una rebelión, decía, ustedes debían de ser ya maestros, pero veo que ustedes todavía no están aptos para ser maestros y nos toca volverles a hablar, a darles los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces esto es algo delicado, hermanos, de que nuestra inmadurez pueda llegar a una situación de rebelión, hermanos. Y debemos de tener cuidado con esto en esos aspectos divisionistas, partidistas que puedan haber en las personas. Otro aspecto, hermanos, que el Señor nos regala a nosotros para que nosotros podamos entender sobre la inmadurez en
en la grey del Señor, ¿sí? Y es con respecto a la oración. El Señor en Juan 14 nos dice a nosotros que todo lo que pidamos al Padre, ¿sí?, en su nombre, Él lo va a dar, ¿sí? Todo lo que nosotros pidamos, Él nos lo va a dar, ¿sí? Entonces, dice, ¿todo? Sí, todo. Todo lo que pidan al Padre, el Señor se los va a dar. Entonces, uno dice, no entiendo. No entiendo porque el Señor le habla en Santiago capítulo 4, el Señor le habla acerca del pedir, ¿no? Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea que es un pueblo que es carnal, ¿sí? Es un pueblo, porque el Señor le estaba hablando a un pueblo, le está hablando a la iglesia. Entonces es una iglesia carnal, es una iglesia quizás que es inmadura, ¿sí? Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces aquí estamos viendo que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os será dado, ¿sí? Para que el Padre sea glorificado. Pero entonces aquí es un pueblo carnal, hermano, que está pidiendo. ¿Y qué pedirá? ¿Sí? ¿Qué pedirá? Y entonces aquí podemos ver la inmadurez, ¿sí? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, aquí está el problema. No hay lo que el apóstol Juan estaba diciendo acerca de todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y bien lo dice Santiago, ¿sí? Bien lo dice, que dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. O sea, lo que el apóstol dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y está diciendo, matáis y ardéis de envidia, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos. Esto es lo que el Señor dice. Y entonces, muchas cosas de las cuales nosotros pedimos, no las recibimos porque estamos en estas condiciones también, ¿sí? Codiciáis y no tenéis. O sea, hay una codicia. ¿Cómo el Señor va a dar donde hay una codicia? Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Cómo voy a alcanzar? Con envidias, con pleitos, combatís y lucháis, pero no tenéis. O sea, hay un esfuerzo, pero no es un esfuerzo de parte de Dios, ¿no? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces esto es la situación que el Señor habla y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Cómo estás pensando pasar este tiempo en el cual el mundo, en estas fiestas paganas, hermano, aún la fiesta de fin de año es una fiesta pagana, ¿sí? ¿Cómo pensás pasar estos últimos tiempos de este año 2020? Y por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y ellos por eso es que están pidiendo y para una cantidad de cosas mundanas, ¿sí? Están pidiendo para sus deleites. Pedís para vuestros deleites, para malgastar, ¿sí? Entonces, el Señor está diciendo, son tiempos fuertes y guarden alimentos, guarden agua. Mire, en estos días hubieron 2 días sin agua.
¿sí? Llegaba el agua por la mañana y se iba todo el día hasta la noche. Y entonces son cosas que nos prueba el Señor. ¿Tenés agua? Llega a pasar cualquier cosa y ¿hay agua? ¿Hay comida? ¿Hay víveres? ¿Tenés guardado? Entonces dice aquí, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que nosotros debemos de estar apartados de todas aquellas cosas mundanas, hermano. De todas aquellas fiestas paganas, sean en los meses que sean, hermano. Hay fiestas paganas, hermano, hay fiestas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿sí? Y el Señor entonces dice, cualquiera que se hace amigo del mundo, y no solamente de fiestas, hermano, hay muchas cosas en las cuales nosotros nos hacemos amigos del mundo. Dice, ¿o pensáis que las Escrituras dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Y hablábamos de el contristar al Espíritu Santo. Entonces, estas cosas, cuando el Señor nos dice pedís y no recibís, y porque somos carnales y estamos como en un adulterio, hermano, espiritual con Dios, porque más bien, ¿sí? Nos hacemos amigos del mundo que amigos de Dios. Entonces, este es el punto, hermano. Este es el punto que nosotros debemos de tener en cuenta. Y tiene que ver mucho también con la oración. Entonces la inmadurez nuestra, la inmadurez nuestra, hermanos, tiene que ver en la oración. Miremos qué es nuestra oración, si es pedir y pedir y pedir para lo nuestro y pedir y seguir pidiendo para lo mío, para todas las necesidades mías. Hermano, ¿cuándo hago una intercesión por fulano, sultano, perencejo? ¿Cuándo hago una intercesión? El apóstol Pablo mismo dice, ¿sí? En Efesios capítulo 6, hermanos, acerca de la armadura de Dios, el apóstol Pablo habla, ¿sí? De esta parte, dice, orando, Efesios 6, 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Esto es muy tremendo, hermano, que el apóstol Pablo, y habla de una parte, sí, hermano, está hablando, la oración es parte de esa armadura, porque él está hablando acerca de la armadura de Dios y está hablando entonces de la oración, hermanos, ¿sí? Y es importante que nosotros intercedamos, hermanos. Por eso él lo dice, el apóstol está hablando, dice, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello por todo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿sí? Entonces, hermano, muchas veces la inmadurez nuestra se puede fijarse en la oración cuando nosotros estamos orando y es pidiendo por lo nuestro, hermanos, que estamos orando y pidiendo continuamente, y es lo nuestro, y lo que es la intercesión, hermanos, por los santos, como lo dice la palabra de Dios. Este es solo un versículo, hermano, que nos dice, pero por eso les habla de Santiago. El Señor en Juan capítulo 9 aún muestra, hermanos, cuando el Señor cuando sana al ciego de nacimiento,
el Señor también muestra, hermanos, en el versículo 16 dice esto, dice cuando los fariseos están preguntándole en cada momento por quién fue el que le abrió los ojos y cómo le abrió los ojos, y era una situación pero bien tremenda. Entonces en el versículo 16 dice: entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, o sea, el Señor Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, estaban hablando de que si era pecador el Señor Jesús o no lo era. Pero y vuelven, insisten y preguntan en el versículo 24. Entonces, volviendo a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, ya tomaron el veredicto, ya juzgaron, y que el Señor Jesús es pecador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no guardaba el día de reposo. Para ellos era eso. Versículo 25 dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador o no lo es, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y él dice ahí aún, dice, yo sé que el Señor no oye a los pecadores. Y si este hombre me sanó, entonces ¿quién es? ¿Sí? Entonces él habla estas cosas y dice acerca, hermano, de que el Señor le abrió los ojos. Eso, y él dice, esto es lo maravilloso, ¿sí? Que él, dice, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a este oye. Entonces, hermano, debemos de ir creciendo en nuestra inmadurez de cómo oramos. ¿Sí? Debemos de ir creciendo en nuestra inmadurez, y como este varón lo dice, como este hombre que era ciego y le abrieron los ojos, porque dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, o sea, ustedes dicen que el Señor Jesucristo, que el Señor Jesús es pecador. ¿Por qué? Porque no guardaba el día de reposo, y determinaron que él era pecador. Pero él dice, esto es lo maravilloso. ¿Sí? Es que sabemos que Dios no oye a los pecadores. Óigalo bien. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora, nosotros ya dejamos de ser pecadores. Cuando Cristo nos rescató, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a la luz, dejamos de ser pecadores. Óigalo bien. Ya dejamos de ser pecadores, ¿sí? El punto es que muchas veces, ¿sí?, por nuestra carnalidad, por nuestra inmadurez, pecamos, ¿sí? Digámosle, se nos chispoteó una mentira, se nos chispoteó una palabra grosera, ¿sí? Entonces, una cosa es la práctica del pecado. Una cosa es ser pecador y practicar el pecado, y otra cosa es ya estar apartado, ¿sí?, para el Señor en el reino de su luz, y estar combatiendo el pecado y dejarnos de estar pecando, apartarnos para el Señor, que esto es la santidad, ¿sí? Entonces, una cosa es ser pecador y que Dios no te va a oír, y otra cosa es que me aparto cada vez del Señor porque tengo temor de Dios, ¿sí? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, cuando yo entiendo que la oración que yo estoy haciendo y que me estoy guardando para el Señor va a oír mi oración, ¿sí?
y voy a conocer la voluntad del Señor. Y entonces, de esta forma, oro y el Señor me oye. Entonces, en Romanos capítulo 12 nos habla a nosotros de que nosotros renovemos el espíritu de nuestra mente, ¿sí? Porque en Santiago nos está diciendo a nosotros, hermanos, en Santiago nos está diciendo que nosotros, hermanos, debemos, en Santiago nos está diciendo, oh almas adúlteras, ¿sí? Nos está diciendo esto, que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Sí? Cualquiera, pues, que se haga, ¿sí?, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que el Señor nos está diciendo en Romanos, renueve el espíritu de su mente, y en la forma que usted renueve el espíritu de su mente, que deje de ser carnal y que deje de ser amigo del mundo, ¿sí?, y se separe más bien para el Señor. En la medida que usted renueva el espíritu de su mente en bendecir a los que maldicen, en la medida en que usted renueve su mente, ¿sí?, para darle a todo el que te pida, y no decir, ves que este es un vicioso. No, el Señor dice que le des al que te pide, porque Él es benigno con los ingratos y malos. En la medida que yo voy renovando mi mente, entonces allí el Señor me dice que voy a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermano, es importante, si en Juan capítulo 9 nos está diciendo que Dios no oye a los pecadores, entonces debo de apartarme. Si no estoy caminando en el temor de Dios, entonces debo de caminar, hermano, debo de apartarme, caminar en santidad, para que cuando yo le pida pueda conocer cuál es su voluntad, y asimismo el Señor concederme en la oración. Damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque hemos podido entender, Señor, bendito Dios, Señor, lo que tú quieres con nosotros, Rey. Tú quieres que nosotros lleguemos a esa madurez, al conocimiento de ti, Padre Celestial, y al conocimiento de tu Hijo al cual enviaste, Señor. Bendito Dios, yo te doy gracias, Rey, porque cada vez más, Señor, nos muestras tu bondad, tu misericordia, Señor, para con nosotros. Y, Rey, ayuda a todos aquellos, Rey Santo, Señor, que en alguna forma, Señor, están caminando en la inmadurez, Señor, que están caminando en la carnalidad, que están caminando en la rebelión, Señor. Yo te pido, Padre Santo, Señor, juntamente con mis hermanos, Señor, te pido, Rey Santo, Señor, que los auxilies y que los ayudes, Señor, que los despiertes, Señor, bendito Dios, como iglesia, despiértala, Señor. Despierta a tu iglesia, Padre Santo, Señor. Despierta a aquellos, Señor. Despierta a aquellos valientes, Rey, que gritarán, Rey Santo, Señor. Ahí viene el novio, Señor. Y que la iglesia pueda acomodar sus vestiduras, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Santo, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, que traigas la madurez, Señor, bendito Dios, a tu pueblo, Rey. A tu pueblo que está despertando, Señor, tráele la madurez, Señor. Y, Rey, a tu pueblo, Señor, que se ha rebelado contra ti, Rey, en tu misericordia y en tu amor, Señor, perdónalo, Rey.
Perdónalo, Señor, porque también un día, Señor, yo fui rebelde, Señor, y tú me perdonaste, Señor. Ahora estoy aquí, Rey, y yo te doy gracias, Rey, y te bendigo, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, para con nosotros, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu reargulla, Señor, de pecado. Reargulla, Señor, bendito Dios, a tu pueblo de pecado por su incredulidad, Rey. Reargulla a tu pueblo, Señor, bendito Dios, de justicia, Señor, y de juicio, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, por nuestras vidas en ti, Rey. Y gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por la dirección y por el perfeccionamiento que estás haciendo en nuestras vidas, Rey. Amén y amén. Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.